Extra urgente. Matt Taibbi dice: la gente verá que la acusación está politizada. Roger Stone dice: la acusación turbocargará al patriota. El patriota recibirá una bienvenida de héroe en las convenciones, dicen las fuentes. Extra está sucediendo ahora. El periodista y autor independiente Matt Taibbi le dijo a un medio que el Departamento de Justicia está ignorando la opinión pública y que la gente verá que la acusación de 37 cargos contra el patriota está politizada. Mientras aparecía en un medio, Taibbi dijo: si va a dar el paso extraordinario y extremo de acusar al probable candidato de su partido de oposición, el caso tiene que pasar por dos pruebas. Tiene que ser extremadamente serio y tiene que ser bastante hermético. La acusación del patriota, el jueves, en la que el patriota fue acusado de arriesgar algunos de los secretos de seguridad más sensibles del país, con su manejo de documentos no clasificados después de dejar la Casa Blanca en 2021, realmente no cumple con el estándar, dijo Taibbi. Tampoco el caso de Manhattan. En marzo, un gran jurado de Manhattan acusó al patriota luego de una investigación sobre el dinero que le pagó a la estrella Stormy Daniels para que se callara. Esa acusación lo convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales, incluso cuando hace otra candidatura a la Casa Blanca en 2024. Mientras discutía la última acusación del patriota, que se presentó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Taibbi dijo que la administración del patriota jugó inteligentemente al no presentar cargos penales contra Hillary Clinton por su escándalo de correo electrónico de 2015. El uso de Clinton de un servidor de correo electrónico privado para las comunicaciones públicas oficiales, mientras formaba parte de la administración de Barack Obama, se convirtió en un tema de conversación importante durante los comicios presidenciales de 2016. El organismo F anunció 2 días antes de los comicios que no recomendaría cargos penales contra la exsecretaria de Estado y esposa del expresidente Bill Clinton. Fueron inteligentes al no perseguir a Hillary Clinton por el escándalo del correo electrónico, sin importar lo que pasó allí, porque la óptica de eso habría sido negativa, dijo Taibbi. En este caso, simplemente decidieron ignorar la óptica y siguen adelante con algo que creo que la persona común claramente verá que está politizado. Luego, el periodista recurrió al documento citado por el organismo F que, según se informa, alega un esquema negativo de 5 millones que involucró a Joe cuando era vicepresidente, su hijo Hunter y un ciudadano extranjero, aunque explicó que necesita ver la evidencia. Taibbi dijo que en la superficie parece más grave que la acusación del patriota. Taibbi dijo que sería una olla de pescado diferente si el patriota fuera acusado por los disturbios del 6 de enero o por impedir la transferencia del poder o por intimidar a los votantes en Georgia. Sin embargo, en este caso, cree que las personas que cubren esto en la prensa dominante tienen la mentalidad de que el fin justifica los medios y que en realidad es necesario procesar al patriota para evitar que asuma el cargo. No funciona de esa manera. El periodismo no funciona de esa manera. Tienes que empezar con los hechos y trabajar hacia atrás. Lo están haciendo al revés. En cuanto a las acusaciones del documento del organismo F hacia Joe, Taibbi agregó: eso es un delito grave, si lograron llevarlo al nivel de enjuiciamiento. Volviendo su atención a los principales medios de comunicación, el periodista independiente estuvo de acuerdo con el presentador Rob Smith en que el panorama ha cambiado rápidamente de una manera que nunca él concibió como posible. Creo que muchos periodistas de una generación anterior sienten lo mismo, dijo. Érase una vez. A la mayoría de los reporteros realmente no les importaba quién estaba en el cargo. Si eran negativos, si hacían algo negativo, nosotros hacíamos el reportaje. La idea de no informar algo como la historia de Joe
porque resulta políticamente inconveniente, habría sido inconcebible, creo, en la prensa convencional, incluso hace una docena de años. Este es un entorno de medios totalmente nuevo, dijo Taibbi. De otro lado, Roger Stone, ex asesor del Patriota, le dijo a un medio que la acusación del Patriota por cargos relacionados con la presión de documentos clasificados en su casa de Florida solo impulsará su candidatura a la presidencia republicana en 2024. Esto impulsará aún más su impulso por la nominación republicana, dijo Stone en un medio. El efecto en los comicios generales es demasiado pronto para decirlo. Para aquellos que quieren mirar las encuestas, es importante reconocer que no se puede sondear cualquier pregunta en el ojo de la tormenta. Hay que esperar un par de días, dejar que el sentimiento público se calme y luego veremos dónde estamos. El Patriota anunció que había sido acusado por un gran jurado integrado por el fiscal especial Jack Smith y ayer se reveló el documento de 37 cargos incluidos los cargos de conspiración y vigilancia. Varios analistas políticos, comentaristas y republicanos han sugerido que el momento de la acusación fue intencional con la revelación el jueves anterior de que un testigo del organismo EFE había informado a la agencia en 2020 que tenía conocimiento de primera mano de que la empresa energética ucraniana Burisma había pagado un negocio de 5 millones, cada uno a Joe y su hijo Hunter, a cambio de consideraciones de política estadounidense. Creo que el Patriota tiene que quedarse. Todavía necesita concentrarse en los fracasos de la administración de Joe, dijo Stone, quien fue uno de los primeros asesores de la campaña presidencial del Patriota en 2016. También debe concentrarse en la injusticia elemental de un sistema que no procesa a Hillary Clinton cuando no cumple la ley, no procesa al director del organismo F. James Comey o al director de la CIA John Brennan o a quienes perpetraron toda la col us y on del país de Rus al pueblo estadounidense y abusó de la autoridad del gobierno de los Estados Unidos al hacerlo. Pero hay una pregunta más amplia aquí, y es Donald Trump. ¿Ahora tendrá una capacidad limitada para viajar? Porque cuando estaba bajo cargos federales y en libertad condicional, antes del juicio, el juez me amordazó y no se me permitió esencialmente abandonar el sur de la Florida sin permiso de la corte. ¿Van a hacer lo mismo con Donald Trump? Eso sin duda sería una interferencia, porque no es solo un ciudadano privado, no es solo un expresidente, es un candidato activo a la presidencia de Estados Unidos, y esto es un acto deliberado, acto de interferencia. De todos modos, dijo Stone, el Patriota no se dejará ante las acusaciones. Habiendo conocido al Patriota durante 44 años, nunca renunciará, dijo Stone. Él nunca abandonará, nunca tirará la toalla. Estuvo jugando 18 hoyos de golf hoy. ¿Qué te dice eso? El profesor emérito de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, dice que la acusación del Patriota no pasa a la prueba de Nixon. No hay suficiente para justificar esto, dijo Dershowitz durante una aparición en un medio. No cumple con lo que yo llamo el estándar de Richard Nixon, que era una obstrucción muy clara de la justicia, la destrucción de evidencia, el pago de hechos negativos. Este es un caso demasiado cerrado para presentarlo contra el hombre que se postula para presidente, contra el administrador en funciones. La única excepción a eso fueron 2 párrafos y vamos a tener que escuchar una excepción de los abogados del Patriota o del Patriota sobre cómo podemos justificar haber mostrado a alguien que no tiene autorización de seguridad supuestamente información sobre un plan para instar al país de ir. Él puede afirmar que no se lo mostró. Simplemente lo gritó frente a ellos como parte de fanfarronear, pero es algo que tendrá que explicarse, agregó. Nixon nunca fue acusado formalmente de ningún delito, aunque un gran jurado planeó acusarlo por negocios negativos, conspiración, obstrucción de la justicia y obstrucción de una investigación negativa relacionada con un allanamiento de morada en la sede del Comité Nacional Demócrata en 1972. Mientras el Congreso se preparaba para acusarlo, Nixon anunció su renuncia el 8 de agosto de 1974. El jueves, el Patriota fue acusado por presuntamente manejar mal documentos clasificados en su propiedad de Florida. La acusación marca la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente enfrenta cargos penales por parte del gobierno federal que una vez supervisó.
se enfrenta a la posibilidad de ir a prisión si es declarado culpable. Dershowitz le dijo a un medio que la acusación podría ser potencialmente grave para 2 cargos. El material sobre simplemente poseer material clasificado no es un argumento condenatorio. Sabíamos que vendría, dijo. Hay 2 párrafos condenatorios, solo 2. El párrafo 34 y el párrafo 35, donde tienen grabaciones del patriota básicamente reconociendo que algunos de los papeles que poseía y se los mostró a un escritor. Cuando tienes una cinta en la voz del propio acusado, es difícil de discutir, por lo que creo que esa es una acusación grave para estos 2 cargos. Todo lo demás, creo, fue exactamente lo que esperábamos. De otro lado, mucho más antes de la acusación de 37 cargos, instará al patriota. El patriota había accedido a hablar en las convenciones estatales republicanas en Georgia y Carolina del Sur hoy. Ahora esas reuniones del partido seguramente atraerán la atención nacional y servirán como un indicador temprano de los sentimientos de los activistas republicanos sobre el primer expresidente acusado de cargos federales. El presidente patriota recibirá la bienvenida de un héroe de la convención, dijo el veterano consultor republicano de Carolina del Norte, Mark Rotterman. Rotterman agregó que esperaba una multitud más grande de lo habitual en el cónclave del partido y que estarían entusiasmados con la acusación. Entre los republicanos, el estado de Tar Heel es en gran medida el país del patriota. Según una encuesta de opinión Diagnostics recién completada entre los probables votantes de las primarias republicanas, el patriota supera fácilmente al gobernador de Florida Ron DeSantis por un 44% a un 22%. Otros 8 aspirantes republicanos están ahora en un solo dígito en Carolina del Norte.